Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Y ellos dicen que estas tierras sufren a despoblación, ya no mina vida, peras carreras, dos lunas de Aragón. En tanto en os Pirineus a cultura resistindo, a baixotero e resiste, treballando nuestros sueños. A Chelentilera, más central ciudad, desde mi socialista sociedad, cara mi vida en estos lugares, por mi amor y a mi libertad. La vida de las carreras, la vida de las carreras, revolución. Bueno, pues último Moliendo Gordo de la temporada y nos despedimos de la mano de una autora zaragozana que en su último libro nos invita a revisar críticamente y desde el feminismo uno de esos fenómenos que se podría decir característicos de la época, el true crime. Periodista, realizadora audiovisual, máster en relaciones de género y actualmente profesora de lengua castellana y literatura. Ha recorrido medios como Arainfo, Pícara Magazine. Escribió anteriormente un libro muy monóter antes de que Radio Monotes existiera, queda inaugurado este secto sobre anécdotas electorales aragonesas, sobre la que igual algún día hacemos un programa. Pertenece al colectivo de agitación cultural con podcast incluido Sorority Trap Anti-System. Hoy está en Radio Monotes Berta Comas. Bienvenida, benvinguda, bien plegada a Radio Monotes. Berta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, vamos arrancando un poco la entrevista para situar a los monotes más despistades. Un poco ya te hemos presentado, pero ¿quién es Berta Comas y por qué se lanza a escribir esto de True Crime, una mirada al dolor de las demás? Pues ya lo has dicho tú un poco, pero trabajando en Arainfo, no soy periodista, estuve unos años trabajando en Arainfo y pues eso, a raíz también de esto del podcast con Sorority Trap, con Rocío, que es otra de Arainfo, y con Berta Jiménez, que también la habéis entrevistado Sí. cuando el premio de Galgo, muy guay, surgió en el primer podcast hablar de este tema, pues porque, pues eso, me gustaba a mí mucho las cosas del true crime y tal, y como que investigando sobre esto surgió un poco la idea de por qué a las mujeres, pues siendo que al final, cuando ves una obra de true crime o escuchas un podcast y tal, lo que ves muchas veces son hombres que asesinan a mujeres, ¿cómo puede ser que eso que nos guste tanto y nos llame la atención, ¿no? Que al final pues es violencia contra nosotras mismas. Entonces, pues investigando un poco eso, hablé de eso en el podcast, más distendido y más de ir por casa. A partir de ahí, pues me contactaron de Pícara para hacer un artículo que la verdad es que muy guay. O sea, no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero al final me lo pasé bien. Y a raíz del artículo, pues me contactaron de esta editorial de Lengua de Tráculo, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, para ampliar todo lo que contaba en el artículo, digamos, y hacerlo libro. Y bueno, fue difícil porque al final tienes todo el rato esta cosa de tengo que ver muchas cosas, tengo que leer muchas cosas para poder contarlo todo y Manuel Guedan, uno de los editores de la editorial, era como, bueno, tranquila, que esto es una aproximación, no es una tesis, no tienes que contarlo todo, no tienes que ver todo, no tienes, o sea, además es que claro, el True Crime es infinito. Yo me hice como una lista de cosas y todo el rato iba ampliando porque es como, o sea, es que cada semana salió una cosa nueva, entonces era como, o sea, tengo que parar, ¿no? En algún momento la lista se tiene que parar y ya está, porque no puedes estar todo el día viendo eso, que al final además es que te vuelves loco. Claro. Sí, y eso fue un poco la idea, sí, sí. Pues mira, arrancamos un poco con esa a priori paradoja, ¿no? Que a la vez es el motor un poco del ensayo. Dices en el libro, se suele dejar de lado la perspectiva feminista cuando es fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que el público de este género en su mayoría son mujeres. A nadie se le hace raro este dato, pero lo que sí pensamos que somos nosotras las que solemos ser las víctimas de los crímenes que vemos realizados en pantalla. ¿Por qué esa fascinación de las mujeres para con el true crime? Y un poco qué patrones y características has encontrado en esta labor de investigación y preparación. Pues, a ver, intento responder a eso en el libro, pero la verdad es que es difícil, ¿eh? Tampoco es que al final pudiera hacer como una lista de razones, porque al final pues estas cosas son complicadas y nunca se sabe muy bien
de dónde viene y demás, pero como que vi que había varias respuestas posibles, entre ellas pues una que sí que suelo contar, que es como que, bueno, al final el mundo de las mujeres, o sea, el mundo de los roles de las mujeres son pues más cerrados, ¿no? La vida de las mujeres al final es más constreñida, más, o sea, quizás ahora no tanto, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Sí, Como sí. más eso, espacios más reducidos, más la vida en la casa, entornos más cerrados. Y el True Crime como que ofrece una puerta simbólica, podemos decir, a un mundo que, pues eso, como ultra violento, pero que eso como que da como mucha libertad, ¿no? Que son Claro. posibles otras muchas cosas que son muy horribles, pero que, pues, que están ahí y como que nos llaman la atención porque nos sacan un poco de esa rutina un poco del día a día. Eso por una parte. Luego también había gente que decía como que, bueno, incluso a personas que han sido víctimas de pues, diversas violencias machistas y demás, que también lo mismo, era como una especie de salida un poco, pues bueno, un poco extraña, pero salida de ver en pantalla cosas que te han podido ocurrir, como que te hacía un poco, bueno, pues eso, ver que no estaba sola, ver que le pasaba a más gente y demás, que lo mismo, pues también pues es un poco horrible, pero bueno, pues ahí está. Y la que me pareció más curiosa, eso, con los roles de género y la socialización de género, era que parece que hay una parte en el True Crime que lo que nos llama es, porque parece que podemos aprender algo de lo que vemos en la pantalla o escuchamos en los podcasts y demás, ¿no? Como de que cuando ves que a alguien le ha pasado algo, pues vale, ya sé que eso está pasando, entonces como ya tengo esa información, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo ya sé que Claro. no tengo que subirme al coche del desconocido, pues lo típico, ¿no? Que no tengo que aceptar, pues lo que nos hacían de pequeños, yo tengo que aceptar los caramelos del desconocido, no sé qué. Y eso, pues bueno, está ahí, pero al final pasan dos cosas. Una, que revictimizas a estas víctimas, ¿no? Le estás diciendo que tienen la culpa porque han sido las tontas que sí que han caído, que a ti no te va a pasar. Y luego que esas enseñanzas en realidad no son tales, porque puede ser, pues, no ir sola por la calle por la noche, ¿no? Que al final es como, bueno, pues, si no se puede hacer eso, o pues no sé, lo que siempre se dice después de los crímenes de Alcácer, ¿no? Que se dejó de hacer autoestop, pues cualquier cosa de estas. Pero al final ni siquiera es una enseñanza real, porque luego la violencia contra las mujeres ocurre en la casa, en entornos cotidianos, o sea que es todo como muy, no sé, una antítesis todo el rato, ¿no? Parece que es una cosa, pero en realidad luego los datos lo desmontan. Claro, tiene esa ambivalencia o esa paradoja. Adviertes un poco en el ensayo que puede servir para hablar y debatir y romper temas tabús en la sociedad, como el true crime, como ocurre con la violencia machista. El dolor nos puede ayudar a reconocernos y a poner en valor las experiencias de supervivientes de violencia. De alguna manera lo tocar un poco esa sensación que comentabas de las víctimas. Al mismo tiempo y un poco antes en el texto habla sobre los distintos formatos y comentas, poco importa que sean críticos o no las distintas producciones, solo importa seguir alimentando el hipertexto y el hiperconsumismo. El true crime podría ser liberador, pero su captura por el sistema cis heteropatriarcal capitalista hace que no lo sea. Pues podría ser, o sea, claro, podría ser, pero podría ser con cualquier cosa, ¿no? Porque al final, como estas cosas solo solo ha surgido en este sistema, no sabemos cómo habría surgido en otra cosa, pues no lo sé, es como un poco jugar a la ciencia ficción. Al final del libro intento responder a algo, porque pensaba también que me lo preguntarían si es posible un true crime feminista o lo más aproximado al feminismo que sería. Y es un poco, la respuesta es eso, pues es que igual dentro de este sistema pues no se puede, claro, porque siempre va a estar todo viciado por eso, fomentar esta industria de, bueno, para empezar, que salga prácticamente cada semana un programa nuevo, ¿no? Un podcast nuevo o lo que sea. Que cada vez pasa menos tiempo también entre el crimen y luego la obra que habla del crimen, que también es como que no ha dado tiempo como a hacer como un debate sosegado o a pensarlo o a ver qué consecuencias ha dejado en la sociedad y demás. Luego también cuando presenté el libro en Madrid estaba conmigo Mona León Siminiani, que ha hecho varios programas de cosas de true crime y tal, no es Negra y Criminal, que me gustaba mucho, y ella decía que ese dato yo claro no lo tenía porque no me interesaba tanto, que al final
son hombres los que están haciendo este tipo de programas, que a ella como mujer, que ha estado muchos años haciéndolo, al final se le ha ido como medio echando, ¿no? O que no ha tenido la participación que podría haber tenido porque hay otros muchos hombres que están haciendo cosas, sobre todo eso, por ejemplo, ahora en Cataluña Carles Porta que lo está petando con Crims, ¿no? Sí que es verdad que en el mundo del podcast hay más mujeres porque al final como que es mucho más fácil ponerte a grabarte, ¿no? Vosotros lo sabéis y nosotros también con el podcast que el podcast es mucho más fácil de hacer, entonces ahí sí que hay más mujeres, pero eso en cuanto a guionistas, realizadoras y tal, que eso que es un mundo mucho más copado por hombres, entonces también pues si hubiera más mujeres habría más visiones, pues quizás sí, es que tampoco se ha dado pie a que ocurra, ¿no? Entonces, no lo sé. Podría ser, si lo sabremos alguna vez, pues no lo sé, ojalá, claro. También hay una parte que razonas comentando esto que me ha interesado mucho, que es como este consumo muy individualista del true crime. No sé si hay posibilidades de otro tipo de consumo, pero si de alguna manera tu ensayo también sirve un poco para socializar eso y hacer liberar un poco ese individualismo que tenemos con el true crime. Pues sí, estaría, no lo había pensado así, pero está guay verlo así, sí. Una de las cosas también que digo varias veces en el libro es que lo que hay que igual lo que podría hacer el true crime también, no tanto como mostrarte un crimen, mostrarte las pruebas, como el juicio, no sé qué tal, y ya está, el malo está en la cárcel, un poco ver qué consecuencias ha dejado eso en la sociedad, a las personas que han quedado, tanto familiares como amistades de víctimas, pero también los entornos, ¿no? Porque Claro. de los crímenes que más se ha hablado es este de Alcácer, cómo quedó ese pueblo y esas zonas durante décadas de destruidas, el miedo que tenían las mujeres, cómo cambió muchas veces su vida en las generaciones de mujeres más jóvenes. Igual eso tendría que ser también un tema que se podría tratar en estos documentales, en estos reportajes, mucho más interesante que no simplemente pues lo típico, ¿no? Como el relato un poco de misterio, el relato un poco de detectives. Y sí que nos pondría más como en una conversación más con el entorno, sí. Claro, mira, de hecho, el caso de Alcácer es bastante llamativo porque ahora que hay como un revival, por así decirlo, sobre todo en Valencia, vinculado con la cultura de la ruta y todo esto, ¿no? Hay, hay muy poca lectura, por así decirlo, feminista. Se suele citar, ¿no?, que hubo un proceso de criminalización de la ruta y la ruta en origen fue como un espacio, digámosle, de las disidencias. Luego aquello se convirtió en otra cosa, pero que de alguna manera ¿no? El proceso del caso de Alcácer como que aceleró la destrucción de la ruta. Y en Claro. ningún caso hay, ¿sabes? Es volver a contarnos la historia de la ruta, pero en ningún caso meter eso en la coctelera y en la ecuación. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, son cosas que si las pones en relación y las pones en contexto, pues aporta mucho más de lo que puede aportar, que me vuelvas a contar. Estoy pensando en este documental que se hizo, no sé, hace unos años en Netflix de Alcácer. Es como que me vuelvas a contar todo lo que pasó, pues igual no aporta nada nuevo, ¿no? Pero si lo pones en contexto con cosas que estaban pasando a la vez, cosas que pasaron después, pues bueno, igual es más interesante eso, ver las consecuencias y no tanto el crimen en sí, que, bueno, pues tiene su morbo, pero al final lo que tiene es solamente el morbo, ¿no? Sí, no, ese ejercicio se quedó prometieron una cosa y luego acabó siendo Claro. otra bien distinta. Mira, pues hablando precisamente, ¿no?, el caso paradigmático que se deconstruye en ese documental fueron los medios de comunicación, ¿no? Uno como un foco muy intenso en la deconstrucción un poco de aquello de los medios de comunicación. Comentas un poco en el libro, no nos sentimos partícipes de ese amarillismo de antaño, a pesar de que el funcionamiento es el mismo que hace 30 años. Ha cambiado el medio, pero no el mensaje. ¿Se ha evolucionado algo en el tratamiento de los crímenes o continúa siendo la misma historia que en los 90? Ya. O sea, yo creo que sí que se ha evolucionado, porque todo ha evolucionado, claro, pero igual no tenemos ese amarillismo tan claro de pues, lo que ocurre en Alcácer, ¿no? De que se estaban metiendo en las casas, de que casi les dicen en directo a las familias que habían encontrado los cuerpos, o sea, como cosas muy locas que igual ahora no se harían así, pero, pero sí que se hacen otras cosas
se hacen dos cosas diferentes, porque entonces pues no había redes sociales y ahora sí, por ejemplo, no iba la gente con el móvil todo el rato en la mano y ahora pues eso también nos da otras formas de comunicarnos que también son muy horribles. Pero de todas formas se siguen haciendo muchas cosas iguales, porque también lo nombra en el libro el documental este del caso Sancho, que, o sea, casi es que estaba pasando y ya lo estaban grabando, estaba siendo el juicio y lo estaban grabando, o sea, como que ha sido documental y caso ha pasado todo a la vez, que es como, que es ahí qué análisis puede haber si estás grabándolo todo en directo sin ningún tipo de, pues eso, de proceso como de pensar qué está pasando, qué consecuencias ha, no sé, ¿no? Como es que es una locura. Sí. Ya me decían el otro día, no me acuerdo quién me lo decía, parece que se está grabando el documental y ya se está pensando cómo se va a grabar el documental 20 años después de lo mal que se hizo, ¿no? Como que ya se está preparando para hacerlo porque ya, total, ¿no? Que siga la maquinaria. Entonces, se hacen otras cosas, igual no nos parecen tan horribles, pero sí que se siguen haciendo cosas. Por ejemplo, en cuanto a la violencia machista y demás, pues sí, no se hacen cosas como se hacían hace años, pero existen unos protocolos para medios muy detallados, que pueden estar mejor o peor hechos, pero que existen y se tienen que seguir, y luego muchas veces los periodistas, por una razón u otra, se los saltan muchas veces, y esto lo dicen luego ellos mismos si hablas con ellos, porque desde pues los mandos superiores, vamos a decir, les están pinchando de no, pero ve y graba esto, que es lo que quiere ver la gente, habla con los vecinos, métete en el bloque, igual ellos no lo quieren hacer, pero al final pues son los mandados, ¿no? Que no Claro. pueden decir que no. O sea que sí que se siguen haciendo cosas, aunque igual no sé, no les prestemos tanta atención, o igual ya no nos llamen tanto la atención, pero sí, se siguen haciendo cosas. No sé si crees que de alguna manera también, pues esto, las nuevas cosas, ¿no? Digamos, las redes sociales lo has citado, también el consumo a la carta, el consumo en base de plataformas. No sé si de alguna manera tendrá que pasar un cierto tiempo igual que con la distancia de los 90 para verlo más claro. Sí. Sí, pero ¿para qué, no? Para darnos cuenta, como nos dimos cuenta ahora de que en los 90 se hacían burradas. Pues es que, o sea, y no nos podemos dar cuenta ahora, es que está claro. Pues eso, que lo más así me parece Twitter, ¿no? Que es como que está pasando algo y ya lo estás comentando y no sé qué, y no tienes toda la información, pero ya puedes soltar el tweet y, aunque bueno, Twitter, digo, igual está más de capa caída, pero cualquier red social así, ¿no? Que te llega un primer flashazo y ya tienes que dar una opinión y tienes que compartir algo. Es como, bueno, y eso no nos parece problemático ahora, que también es muy horrible, ¿no? O tener ya una opinión súper formada de cualquier cosa. Bueno, pues, Sí, ¿no? sí, claro. Y además como que te lo exige ese ritmo, ¿no? Claro. Y Sí. es alucinante, pero luego es como... También es cierto que a la vez que te piden como ese ritmo de opinión, también el ritmo de defunción de la opinión. Quiero decir que Claro, pasado totalmente, mañana exacto. no se acuerda nadie, ¿sabes? Exactamente, exacto, sí. Pues vamos un poco con otra de las cosas que pones en el foco, que es la mirada masculina. Ya lo has ido un poco comentando, ¿no? Con el fenómeno, pues, bueno, ¿no? Esta crítica de los guionistas y todo el proceso, digámosle, de producción del True Crime, que pues básicamente tiene muy poco espacio para las mujeres. Continuamos también un poco con las citas. Comentas, concretamente en el True Crime nos vemos representadas en la pantalla la mayoría del tiempo como cadáveres dispuestos a la observación y la contemplación. Esta representación de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres no solo refuerza la idea, sino que es en sí misma terror sexual. Si ante la cancelación del futuro capitalista la distopía se impone como gran género, ante los vientos reaccionarios antifeministas globales, el true crime es el género de esos vientos antifeministas. Ya, parece un poco, o sea, entiendo que habrá gente intentando hacer cosas nuevas y un poco más, vamos a decir, modernas en el true crime y demás, pero el género como tal, como está ahora, como, digamos, lo mainstream y lo normal, sí que es un poco eso, porque al final eso son hombres que asesinan a mujeres, normalmente pareja, expareja o alguna cosa relacionada así, que quiere decir que eso al final es un feminicidio, que tiene nombre, eso es otra cosa también, que en este tipo de programas y tal no se nombra como tal, sino que se empieza a hacer ahí un montón de carambolas, analizarlo de muchas formas y las razones que tienen para asesinar y tal, y es como, pero que está tipificado, que tiene un nombre y que existe, ¿no?
y que no nombrarlo pues desmoviliza mucho, le quita la carga política que puede tener y demás. Y sí que puede, o sea, claro, también como afirmar que sí que tienen las dos cosas algo que ver, pues eso, pues claro, pues peliagudo porque al final son muchas cosas que se organizan a la vez, pero sí que es verdad que da un poco de miedo que uno de los géneros que más ven las mujeres sea, pues eso, una cosa desmovilizadora, que solamente, aunque no sea de forma consciente, lo que hace es meternos miedo y generarnos la cosa de que el mundo es un lugar hostil, que es violento y demás, cuando, quiero decir, pues si ves programas de estos de crímenes en España, al final, quiero decir que el índice de criminalidad no es tanto, por supuesto en Aragón ya nada, pero que en general en España, que es un país seguro, ¿no? Que es como intentar enseñar que no, es que no tiene mucho sentido. Eso sí que parece que tiende un poco a eso, pero claro, como todo tiende a eso, ¿no? Sí. Pues que el papel de las mujeres cada vez sea un poco más menos visible y menos activo, pues sí, va en esa misma sintonía, sí. Una doble pregunta como al respecto. Por un lado, ¿es el true crime un ejercicio de despolitización? Y por otro lado, ¿es el hombre blanco cis heterosexual el principal problema político de nuestra época? A ver, yo no sé si el true crime es despolitizador, tampoco creo que, no creo ni que la gente que lo haga ni la gente que lo ve se lo tome así, porque al final que hay una cosa que muchas veces, entre comillas, se pasa por alto, que es que, o sea, lo escuchamos o lo vemos por entretenimiento. Te lo pones ahí cocinando y no sé qué. El otro día decía Badial que se lo pone para dormir, que se lo dice mucha gente, Hostia. como que le tranquiliza para dormir. O sea, que no hay que olvidar que es una cosa que es entretenimiento, que no le quita valor y que el entretenimiento muchas veces genera luego las formas en las que vemos la vida y las formas en las que todo se reproduce, pero que no sé hasta qué punto la gente se toma esos documentales como si fuera la realidad, ¿no? Sino, es que al revés, yo creo que más bien la gente lo tiene un poco como ficción, porque como son cosas tan locas y tan, te lo cuentan de una forma así como tan descabellada, o sea, casi que lo quitas un poco de que sea la realidad. O sea, sí que entiendo que es desmovilizador porque es lo que digo, como quita el foco en que muchos de estos casos, no todos, pero muchos de estos casos lo que reproduce todo el rato es que es un feminicidio, ahí sí que es muy desmovilizador porque le estás quitando toda la carga política, toda la capa política que puede tener, de analizarlo como tal, de pensar las razones, de pensar que hay una estructura patriarcal detrás que permite que eso siga pasando. Hay otra cosa también que muchas veces se ponen estos documentales y demás como que el asesino, pues eso, que era un loco, era un psicópata, pues que no merece vivir en sociedad y no sé qué. Y lo mismo, diciendo eso, le quitas toda la carga a que son pues un hombre que ha matado a una mujer, que es dentro de una estructura, que simplemente ha tenido la oportunidad y que no es que sea ninguna mente maestra que ha urdido un plan para nada, ¿no? Y la segunda pregunta es, no lo sé, no lo No sé. sabes. Eso también puede ser una cosa que penséis los hombres, ¿sabes? Entre vosotros. Y luego nos contéis a qué conclusión habéis llegado, porque también, Sí. como de las mujeres pensando sobre estos temas, ¿no? Relacionados con las relaciones de género y demás. Es como, venga, hacedlo vosotros también. Sí, sí, no, es un ejercicio que deberíamos hacer. Aquí intentamos hacer nuestra parte, la verdad, Total, pero total, sí, sí, sí. a veces De no. haber pensado esa pregunta ya está bastante bien, sí, sí. Y yo creo que es bastante, pero sí, bueno, todos los años para el 8M, tu compañera de podcast lo pregunta, lanza la pregunta, ¿no? De qué tal van los hombres buenos o los Exacto, ¿cómo vais con lo vuestro? pues regular Sí. tirando a mal, la verdad. En fin, vamos a ir un poco cerrando ya con una clásica pregunta de cierre de Radio Monotes. Esta temporada nos da por darle un poco de vueltas a eso de la falta de imaginación actual. Bueno, en el libro tocas un poco también formatos trillados y de alguna manera el true crime también incide un poco en esa repetición y falta de imaginación. Vivimos un tiempo eso, de falta de imaginación y las limitaciones que eso tiene en lo político y por extensión también en los modelos de entretenimiento. En gran medida, como te haces al final del libro y como ya has comentado, ¿es posible un true crime feminista? Te lanzo esa pregunta y luego añado a esto,
¿cómo ves esa sociedad futura imaginada donde sea posible un true crime feminista? ¿Y qué papel quiere jugar Berta y Huerta como así su ensayo en ese proceso? Pues yo creo que para que hubiera un true crime feminista tendría que eliminar, pues eso, muchas de las cosas que ya están muy trilladas, como, pues eso, que no parezca un libro de Agatha Christie, ¿no? Como de, ha ocurrido este asesinato, hay estas pistas, estas personas, ¿quién ha sido? Que al final, pues eso es muy interesante, a mí me gusta mucho, pero pues se le puede dejar a la ficción y no hacerlo con cosas reales que le ha pasado a gente pues que está sufriendo mucho por eso, ¿no? Claro. Una cosa que no debería acabar ahí es eso, como cazan al malo, está en la cárcel y como pues la cárcel sirve para todo, pues simplemente ya está, ¿no? Ya se remodela solo y ya está, sino que pues tendría que haber un enfoque más antipunitivista de qué pasa con estas personas después, qué pasa, qué consecuencias deja esos crímenes en la sociedad, cómo se restaura eso, si puede haber justicia de verdad. No cargar solamente a, pues eso, el dolor de las víctimas, el dolor de las familias, que es real, pero que tiene que haber una respuesta y una restauración que vaya más allá de eso, ¿no? Y que se haga un poco en común. Eso por un lado. Y luego, eso, sobre todo, qué consecuencias quedan de esos crímenes o de esos casos o lo que sea en la sociedad, en la gente que se queda, el terror que dejan o qué cosas cambian después de que ocurra. Y luego también, importante, qué voces nos cuentan esas cosas, porque si solamente van a ser pues los policías y la gente que lo ha investigado, pues ahí falta mucha cosa alrededor, ¿no? Porque no tampoco se puede pecar todo de legalista, ¿no? De que, bueno, como esto va contra la ley, ya está. Y como esto sí que está bien, o sea, no. Creo que se puede ir más allá. Claro, sí, de alguna manera un poco desbordar el marco. A mí esto que hacen muchas veces de la serie y luego el documental, por ejemplo, esto de Rosa Peral, bueno, sí. Era tremendo, te explota la cabeza con eso, ¿sabes? Sí, por todos los lados, o sea, te bombardean con la historia para que te entre como sea, en ficción, en documental, lo que sea, sí, sí. Es alucinante. Pues hasta aquí la entrevista, Berta, y ahora vamos con un juego. Ya te lo explico un poco antes, al principio, para que vayas pensando, no sé si te ha dado tiempo. Pero bueno, la idea es, el jueguito que he pensado por aquí es tres acontecimientos recientes de la actualidad aragonesa. Vamos a ponerle títulos a un true crime o a una potencial serie. Yo diré el evento, daré 3 opciones y bueno, podemos discutir acerca de un poco cuál te parece. ¿Te parece que vayamos con el primero? Sí, a ver. Vamos a ver primera. La primera es Natalia Chueca firmando con la iglesia Parroquias Seguras contra la violencia machista. 3 opciones. La primera, misterios sin resolver. La segunda, seguras con el machismo. Y la tercera, la timadora de Instagram. Vale. La timadora de Instagram es muy buena, la Es verdad. buena, Es que... ¿verdad? Yo sí. la he escrito. Pero ese sirve, también te digo, ese sirve para todo, ¿eh? O sea, para cualquier cosa que haga, ya está. Para una serie, ¿no? Hombre, ahora con Distrito 7 y toda la movida, pues imagínate la cantidad de series que puede hacer Natalia, ¿sabes? Claro. Infinitas con la Romareda. Bueno, todo de todo. Vale, pues sí, yo creo que aparte, ¿no? Y meteríamos la etapa de las parroquias seguras, sería un capítulo. En Increíble. fin, vamos con la segunda. Ha vuelto el Azconasco, nosotros le llamamos aquí así. El pacto entre el Partido Popular y Vox en el gobierno de Aragón. 3 opciones, de nuevo. Nolasco King. La segunda, el caso Azcón, cómo convocar unas elecciones para acabar con Vox y tener doble de Vox. Y la C, Azconasco, la historia de un monstruo. ¿Cómo era la primera? La primera me gustó, ya no me acuerdo. Nolasco King, que es como Tiger Eso King. me gusta porque tiene ahí su misterio, sí. Y es un señor que podía dar muchas lecciones de feminismo, como él dijo en los debates, porque vive con su madre y con su abuela. Entonces, Claro. todo es redondo, ¿sabes? No va a ser machista, ¿no? Si está rodeado de mujeres. Totalmente. Claro. Ese es el nivel. En fin. Y vamos ya con la tercera. El
la noticia de la semana, ridículamente, pero bueno, en esa estamos aquí en Aragón. Fichaje de Alberto Izquierdo como asesor del presidente de Azconetti. De nuevo, 3 opciones. A. 1000 maneras de vivir políticamente. La segunda, mi extraña adicción, puntos suspensivos, el caciquismo. Y la última, par, el misterio aragonés. No sé cuál. A ver, no sé si estás muy al tanto de la historia, supongo que sí, pero. Sí, tampoco, sí, sí. Yo aquí lo tendría difícil. No sé. Porque es tan superior a la realidad lo que ha sucedido o lo que está sucediendo que es como, bueno, deja Ya, que fluya. cualquiera cosa vale, ¿no? Pero la verdad es que es un misterio. Lo del par es un misterio en sí mismo. Hombre, puede ser también 1000 maneras de morir, porque al final, ¿no? Es como que todo le va a llevar abocado a morir. Pues sí, yo a creo morir que políticamente. podríamos reciclar esa serie, Exacto. la verdad, y pues, adjudicárselo igual, ¿sabes? Es que parece que siempre están muertos, pero luego siempre renacen en realidad. Ya, es verdad, un es poco verdad. infinito. Bueno, pues ahora sí que sí, cerramos aquí la entrevista, Berta. Muchas gracias por venir a Radio Monotes, ha sido un auténtico placer. Esperamos una larga vida para True Crime, una mirada del dolor de las demás, que se lea mucho y bien, así que nada, mucha suerte y Rafmia en el proceso de publicidad o... Muy bien, muchas gracias, porque además eso en Aragón, como la editorial es de Madrid y se nota mucho que es de Madrid, pues al final como que se ha movido mucho por ahí y tal, pero en Aragón no tanto y me daba rabia, ¿eh? Bueno, Joder, siempre el titular, ¿no? De escritor aragonesa y tal siempre Ya. da juego, pues que se utilice, sí, sí. Yo no creo que también hay veces, de hecho, Lengua de Trapo y lo que hace el ciclo de Bellas Artes, a mí me gusta especialmente. y sí que, bueno, tiene esa, como digámosle, tendencia, pero a veces los medios hacen su rula también, o sea que pasan un poco bastante. Sí, En sí. fin, pues nada, mucha suerte y yo qué sé, pues a ver si, yo qué sé, podemos presentar en Teruel nosotros, es que tenemos ese recurso y igual podemos también continuar extendiendo la palabra. Y nada, monotes, recuerden como siempre que nos pueden escuchar en iVoox y YouTube y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monotres en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising, fiestas monoteras y muchas cositas más, como ya saben. Con esto nos despedimos moliendo gordo por esta temporada desde Radio Monotes, el podcast de política turonense y aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene a plantar fuerte. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal hasta la boda, hasta la boda. Bendita y alabada sea la hora en que María